Hola, bienvenidos a DefiLab. Hacía tiempo que no hacía vídeos y al final me ha animado a hacer un vídeo, bueno, un poco ver hasta qué punto, bueno, pues lo que es la situación macro puede estar afectando a cripto y cómo está cripto, ¿no? Como veis, bueno, pues hoy hace un día estupendo de playa, el agua está transparente y bueno, pues la verdad es que hace un calor agradable, no un exceso de calor. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver tres cosas principalmente. Por un lado, vamos a ver cuándo se va a producir esa crisis y cuándo va a afectar a los mercados. Por otro lado, también vamos a ver cómo es de intensa, cuál va a ser la intensidad de esa crisis. Y en último lugar, vamos a ver cuánto duraría esa crisis. O sea, que quédate hasta el final, bueno, pues para saber si, bueno, pues realmente el mercado está en riesgo de que pueda haber algún problema o, bueno, pues se va a demorar y el riesgo no es tan latente inmediato y vendrá posteriormente. Bueno, venga, vamos a ello. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Como he comentado, el vídeo de hoy lo que trata es de una forma resumida ver cómo está la situación macro. Principalmente nos vamos a centrar en la economía de Estados Unidos y también vamos a ver cómo van las variables cripto, principalmente variables que hacen referencia al análisis on-chain, ¿no? Ya que, bueno, pues hay un montón de análisis técnicos, ¿no? Entonces nos vamos a centrar principalmente en los análisis fundamentales. ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar aquí o qué preguntas vamos a intentar de responder? Bueno, pues cuándo se va a producir la crisis, si hay alarmas actuales o indicadores adelantados que nos estén indicando que pueda producirse una crisis, cómo de intenso podría ser el ajuste, o la caída, y cuánto tiempo duraría esa caída. Y también vamos a ver, bueno, pues qué nos dice el cuadro de mando de Philip, tanto a nivel de los indicadores macro como los indicadores cripto. Y luego, bueno, pues trataremos de sacar un resumen con conclusiones, ¿no? Deciros que es muy difícil determinar cuándo, la intensidad y la duración de una recesión, pero bueno, vamos a ello y vamos a basarnos en indicadores cuantificables, ¿no? ¿Cuándo se va a producir? Bien, primero, para que se produzca una recesión técnica, tiene que producirse durante 2 trimestres seguidos que haya el Producto Interior Bruto de Estados Unidos sea negativo, y tiene que darse durante 2 trimestres seguidos. Si no se da eso, podríamos estar hablando, que es lo que se hizo, un aterrizaje suave. Simplemente que haya una pequeña disminución del Producto Interior Bruto en los trimestres sin necesidad de que sea negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a determinar también si se va a producir recesión o va a haber un aterrizaje más suave, que es lo que se comenta. Bien, si vemos los últimos datos que tenemos, segundo trimestre 2024 de Estados Unidos y primer trimestre 2024 de Estados Unidos, pues podemos ver que en ambos casos, bueno, pues la variación del Producto Interior Bruto es positivo. Por lo tanto, no podemos hablar de recesión de momento, porque ni siquiera se ha dado una variación de Producto Interior Bruto trimestral negativo. Y si nos vamos a ver un poco de, bueno, pues el Producto Interior Bruto anual de Estados Unidos, vemos que desde el año 2020, que pues sí que hubo una recesión, podemos decir, o hubo un Producto Interior negativo en el año completo, bueno, pues en 2001 recuperó un poco la parte de 2020 y, bueno, pues ha ido creciendo hasta el 2,5 2023, pero a fecha actual, bueno, pues como mínimo dirán, en base a estas variaciones trimestrales que han habido y los trimestres anteriores, podemos decir que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos va a ser superior, cerrará 2024 siendo superior a 2023. Por lo tanto, es difícil en 2024 de hablar de una recesión técnica de momento. Ahora vamos a ver lo que pasa en el tercer trimestre y cuarto trimestre de 2024 y también es difícil hablar de que se vaya a disminuir el Producto Interior con los datos en la actualidad. Una cosa importante,
Aquí, en esta tabla la vamos a ver en determinadas ocasiones del vídeo, pero vamos a centrarnos ahora en esta columna. Esta columna dice cuándo se producen las caídas en los mercados desde que se produce esa crisis, esa caída del Producto Interior Bruto. Y mirar que en la mayoría de los casos la caída en los mercados, por eso está en negativo, viene antes de que se produzca la caída del Producto Interior Bruto, menos esta vez que se dio un mes después de que cayera el Producto Interior Bruto. Pero mirar que normalmente siempre se da antes de esa caída. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos a los mercados. El mercado se adelanta y las bolsas caen. Esto es cuando caen las bolsas y esto es cuando cae el Producto Interior Bruto, disminuye el Producto Interior Bruto y tenemos que estar atentos porque los mercados van a caer antes de que se produzca esa caída del Producto Interior Bruto. Mirar, por ejemplo, en el año 2000, bueno, pues caen los mercados 13 meses antes de que caiga el Producto Interior Bruto y en 2007 cae 2 meses antes de que caiga el Producto Interior Bruto. Entonces, aquí, esta de aquí, del 2021, no ha habido una recesión como tal. Lo que hubo fue un cambio de tipos de interés que pasó de estar a cero a aumentar los tipos de interés. Entonces, aquí podemos decir es cómo afectó a los mercados esa subida de tipos de interés. Y, bueno, pues ver que afectó a los mercados. De hecho, también, antes de que empiecen a subir los tipos de interés, 4 meses antes de que empiecen a subir los tipos de interés, ya empezaron a caer los mercados. Por lo tanto, un dato importante, si queremos determinar cuándo se va a producir la caída en los mercados, pues tenemos que adelantarnos antes de que se produzca esa caída o disminución del Producto Interior Bruto. ¿Qué alarmas tenemos en la actualidad o qué alarmas debemos prestar atención, ¿no? Pues por un lado la política monetaria es la clave, es la base de todo. La política monetaria al final es la que determina el dinero que hay en circulación en la economía, ¿no? Entonces, un aumento o una disminución del dinero en circulación, de la oferta monetaria, del dinero en circulación, pues puede afectar y afecta, como ya hemos visto en 2021, 2022, pues afecta a los mercados. Ya vemos que sí que van a haber cambios en la política monetaria. Luego, otra de las cosas, tenemos que ver cómo está la actividad económica y el empleo. Es otra de las cosas que tendremos que estar pendientes en las variables que nos marcan la actividad económica y el empleo. Y por último, bueno, pues ver si hay algún factor que sea exógeno, que nada tenga que ver con la política monetaria y que nada tenga que ver con la actividad económica. Bien, si nos vamos miramos esos, aquí es de política monetaria, estos son de actividad económica y empleo, y estos son factores externos y otros. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la actualidad? Van a haber cambios de política monetaria, van a haber ajustes por la caída de tipos de interés. Está afectando bueno, pues el carry trade japonés, ¿no? Ya no es rentable hacer carry trade en Japón con el yen japonés, bueno, pues porque el dólar se está revalorizando con respecto al yen. Entonces ya no va a ser rentable en principio. Ahí se produce una desinversión de la curva de tipos. Entonces tenemos un montón de variables que son de política monetaria que tenemos que estar pendientes. Por otro lado, si nos vamos a, bueno, pues lo que tenga que ver con la actividad económica y el empleo, bueno, pues vemos que ahí se está deteriorando el empleo y subidas de impuestos y deterioro del consumo. Vamos a centrar deterioro del consumo y deterioro del empleo. Y los externos podríamos decir que pueden haber tensiones geopolíticas, que siempre las hay, y pues posiblemente, no se sabe, pero dependiendo del candidato que salga en Estados Unidos, pues puede haber una subida de impuestos, principalmente en las empresas, ¿no? Y esa subida de impuestos pues puede afectar tanto a los beneficios de las empresas como también podría afectar a lo que es la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos que tener en cuenta en la recesión? Bueno, pues tenemos que ver indicadores que nos midan el empleo o el desempleo, la producción, la inversión, el consumo, los precios de las materias primas, si están cayendo, nos van a indicar que hay recesión si hay caída de empleo, si hay aumento de desempleo, si hay caída de la producción, si hay caída de la inversión y del consumo, si hay caída del precio de las materias primas, si disminuyen los beneficios de las empresas, si cae la venta de coches, si cae la venta de viviendas, si empeoran las condiciones financieras. Si aumenta la morosidad, si se producen tensiones de liquidez, si el IPC, bueno, pues llegara a ser el índice de precios al consumo, llegara a incluso, estaría indicando, bueno, pues que los precios están bajando. O si hay una rápida disminución de los tipos de interés o hay aumento en quiebras de empresas, aumentos importantes. Todo esto es lo que vamos a tener que medir para ver
bueno, pues cómo afectará esa recesión, ¿no? Y cuándo puede ser que se produzca. Como hemos visto en la actualidad, con lo que tenemos en la actualidad, con los datos que tenemos en la actualidad, no podemos decir que haya recesión, ¿eh? Aunque tenemos que estar pendientes durante ahora 2024, ¿no? Principalmente ver los resultados del tercer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2020. ¿Qué nos están diciendo los indicadores adelantados? Bueno, pues la regla de SAM nos está diciendo que está empeorando, que está aumentando el desempleo. Se está desinvirtiendo la curva de tipos desde final de agosto. Esto también ocurrió en agosto. Un indicador adelantado de la evolución del Producto Interior Bruto, en concreto el de Estados Unidos, está empeorando desde junio de 2024. El índice Warren Buffett, que es el que mide el Producto Interior Bruto con respecto bueno, pues la evolución de las bolsas, pues también está en máximos históricos desde julio de 2023, ¿no? Luego, ahora, el 18 de septiembre, este miércoles, justo, bueno, pues va a haber un cambio en la política monetaria. Y bueno, pues tenemos que estar pendientes de la intensidad de esa caída de tipos de interés, ¿eh? Y luego, bueno, pues por otro lado, pues vemos que ¿qué está pasando con los precios de petróleo? Pues sí, están cayendo ya desde mayo de 2022. La fabricación de cemento está estable desde junio de 2024, no sube. La venta de coches pues cae desde diciembre de 2023. El inventario de casas, las casas que están para vender y que cada vez tardan más en venderse, pues están aumentando desde marzo de 2022, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cuestiones, ¿eh? Si bien es cierto que todos estos de aquí abajo todavía no están en situación alarmante, no están tocando niveles de alarma, como serían estos que hemos puesto aquí, sí que tenemos que estar pendiente un poco de la evolución de estos indicadores de producción o de consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues en base a todo esto vamos a tener que estar pendientes de qué pasa con la evolución de todos estos indicadores, ¿no? Yo entiendo que octubre de 2024, bueno, pues porque ahí vamos a tener, van a salir los datos del tercer trimestre de 2024 y vamos a tener, ya se habrá producido esa caída de los tipos de interés, octubre de 2024, bueno, pues va a ser un mes decisivo para determinar, bueno, pues hacia dónde va un poco la situación macro, ¿no? Si miramos los indicadores adelantados de Estados Unidos, si miramos las del G7, que serían estos, sería positivo, ¿no? Que hay una tendencia de que va a mejorar el Producto Interior Bruto. Entonces, si va aumentando, significa que va a mejorar. Si va disminuyendo, significa que va a empeorar el Producto Interior Bruto. Si miramos los países del G7, bueno, pues vemos que está mejorando. Y miramos los países del G20, pues también vemos que está mejorando. Sin embargo, si nos centramos en Estados Unidos, que son las variables macro que estamos analizando, mirar que, bueno, pues justo desde a partir de junio empieza a caer este indicador. Por lo tanto, bueno, pues, cae a niveles, cae poquito, ¿no? Pero está indicando de que se va a resentir el Producto Interior Bruto. A partir de julio, agosto, septiembre, este tercer trimestre, vamos a ver lo que pasa con el Producto Interior Bruto. Hemos dicho que, bueno, pues en primer lugar, avisamos de que hay que estar pendientes a partir de octubre de 2024, aunque de momento todavía no está marcando recesión, ¿eh? Entonces, ¿cómo de intenso será ese ajuste en los mercados, tanto en el tema del consumo y la producción, ¿no?, del Producto Interior Bruto? Bueno, pues dependiendo lo intenso que será, pues se llama recesión, o se llama crisis, o depresión, o aterrizaje suave. ¿Cuándo hablamos de recesión? Pues como hemos dicho, cuando hay 2 trimestres negativos que todavía no se han dado, y luego todo vuelve a la normalidad. ¿Cuándo hablaríamos de crisis? Bueno, pues cuando todos estos 2 trimestres negativos suponen, bueno, pues un aterrizaje más brusco y más prolongado, ¿no? ¿Cuándo hablamos de depresión? Cuando es más intenso y duradero, ¿no? Y cuando hablamos de aterrizaje suave, solamente si disminuye el Producto Interior Bruto, ¿eh? No sabemos todavía si está en una recesión, de momento no estamos, y bueno, pues podemos hablar de que podemos estar en un aterrizaje suave. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver qué pasa los 2 últimos trimestres. ¿Cómo vamos a evaluar esa intensidad? Bueno, pues una serie de indicadores, Vamos a mirar la morosidad de tarjetas y del total de los préstamos que se están dando en Estados Unidos. Vamos a analizar tensiones de liquidez de la banca, si existen o no. Vamos a ver ese aumento del desempleo. Vamos a ver cómo va la venta de coches, el inventario y precio de los inmuebles, el precio del petróleo, del aluminio, del cobre, la fabricación de cemento, cómo están yendo la evolución del EBITDA de las empresas, los beneficios de las empresas y la evolución de las quiebras de las empresas. Dependiendo de cómo se están moviendo estos indicadores, pues nos va a marcar esa intensidad. Si nos ponemos a mirar todo esto, bueno, pues lo primero que vemos aquí, esto es un poco la evolución, lo que dicen los mercados de cómo va a ir bajando la Fed los tipos de interés. Estamos ahora en el 5,50.
¿Mm? En la actualidad estamos en el 5,50 y, bueno, pues se prevé, las semanas anteriores no era así, pero últimamente el mercado está diciendo que la Fed va a descontar ahora en septiembre una caída de 0,5. Ahora, el día 18 de septiembre, que van a caer los tipos un 0,5. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco la previsión. Aquí vemos un poco la previsión que dice el mercado de cómo van a caer los tipos de interés. Podemos ver que, bueno, pues que los tipos de interés, el mercado está pensando, bueno, pues que van a tener una caída importante en en los próximos meses. Luego por aquí, bueno, pues un poco mirando la morosidad, pues si no hay nada rojo significa que, bueno, pues que si está naranja es que está empeorando, si está verde es que está mejorando, si está negro, pues nos faltan datos actualizados de algunos indicadores porque salen trimestralmente y todavía el tercer trimestre no ha cerrado, pero lo que podemos ver es que aunque estén empeorando, no hay nada en rojo. Estaría en rojo si hubiera saltado alguna de estas alertas que tenemos por aquí. Entonces, como vemos, bueno, pues todavía no hay ninguno en rojo. Entonces, bueno, pues la morosidad no tiene problemas, la liquidez tampoco, el empleo, bueno, pues mirar que sí que es cierto que ha aumentado el desempleo. El último dato, que era el de agosto con respecto a julio, bueno, pues ha caído del 4,3 al 4,2. La actividad económica, bueno, pues está ahí mejorando. Como veis, no hay nada que marque, bueno, pues una alarma, ¿no? Todavía. Si nos vamos a mirar la evolución de los beneficios de las empresas, pues miramos que he cogido pues, las empresas, unas que son tecnológicas y otras que son de consumo, para analizar un poco la evolución de lo que es sus beneficios, ¿no? O si en el último trimestre han subido o han bajado el EBITDA, ¿no? Y bueno, pues como veis, en la mayoría suben, de 10 que hemos puesto, en 8 suben y solamente hay 2 que bajan, en McDonald's y en Tesla. Entonces, bueno, pues en principio si vemos todo esto, los beneficios de las empresas, de la mayoría de empresas cayeron tampoco. Entonces, ¿cómo podemos medir la intensidad del deterioro del PIB con los datos que tenemos en la actualidad? Y habría que estar muy pendientes de ahora cuando salgan los datos del tercer trimestre de 2024. Bueno, pues no hay problemas de morosidad de momento, no hay problemas de liquidez en la banca, no hay problemas severos de desempleo. Los indicadores de consumo empeoran, pero todavía no marcan signos de gravedad. La mayoría de empresas mejoran beneficios y EBITDA, como habéis visto, y no hay ningún trimestre que tenga el Producto Interior Bruto negativo. Como cosa negativa, pues sí está empeorando lo que es los indicadores adelantados en la evolución de Estados Unidos. Hemos visto que es menor de 100. Y otras cosas también importantes, bueno, pues que el cambio de política monetaria y la desinversión de la curva de tipos, bueno, y dependiendo cómo sea de intensa esa bajada de tipos de interés, puede estar marcando ese deterioro del Producto Interior Bruto y puede estar marcando un poco a ver lo que van a hacer los mercados, ¿no? Entonces, como veis, tenemos cosas positivas y tenemos cosas, bueno, pues que ahí nos tienen que despertar alerta, ¿no? Y tenemos que estar pendiente ahora el 18 de septiembre y sobre todo a esos datos que vamos a recibir del tercer trimestre, ahora no. Entonces, la primera pregunta era, pues ¿cuándo se va a dar la recesión? Pues todavía no se va a dar, eso es evidente, pero tenemos que estar pendientes porque estamos ahí que puede producirse, ¿no? Y tenemos que estar muy pendientes a partir de octubre. Segunda pregunta, ¿qué nos hacíamos? ¿Cómo de intenso será esa recesión? Bueno, pues de momento con los datos que tenemos todavía no parece indicar que sea demasiado intensa, aunque tenemos que tener cuidado, bueno, pues porque nos está indicando que puede reducirse el Producto Interior Bruto y que la política monetaria, el cambio de política monetaria va a afectar a los... ¿Cuánto tiempo duraría esa recesión? Bueno, pues igual que hemos visto aquí, que veíamos que siempre los mercados caen antes de que caiga el Producto Interior Bruto, bueno, pues aquí vemos un poco la duración de las recesiones, las medias, hemos cogido de la crisis de los 80, 81, 90, 2000, 2007, 2020, 2021. 2021 no hubo crisis, pero como cayeron los mercados lo he tenido en cuenta, ¿no? Porque como veis, cuando suben los tipos de interés caen los mercados, ¿qué ocurrió, no? Entonces, bueno, pues ¿cuánto es la duración de esa recesión? Pues la duración de esa recesión, pues de media suele ser en torno a un año, Hay 7 meses y hay otras veces que son 9 meses. Entonces, que está cayendo el Producto Interior Bruto durante varios trimestres consecutivos. Quitando esto de aquí, de 2020, bueno, que solamente se produjo un trimestre, solamente cayó el Producto Interior Bruto un trimestre, pero fue una cantidad importante. ¿Y cuánto dura la caída de los mercados? Bueno, pues podemos ver, también depende del tiempo de que caen los mercados, va a depender de con la fuerza que caen los mercados. En el año 2000 fue cuando más cayeron los mercados, cayó creo recordar un 75%, que lo tengo aquí, un 75%, o en 2007 cayeron un 52%. Bueno, pues dependiendo de
la fuerte caída que haya en el mercado, pues luego tarda más tiempo en recuperarse los mercados. De media, para que se recuperen los mercados, mínimo, normalmente suelen ser más de 12 meses. ¿Eh? Entonces, si caen los mercados, pues tardarán como mínimo más de 12 meses en que vuelva a recuperarse. ¿Mm? Entonces, bueno, pues aquí en 2021 esto son la caída de tipos de interés, perdón, la subida de tipos de interés, cuánto tiempo estuvo subiendo los tipos de interés, suponemos que ahora en septiembre van a bajarlos, por eso pongo 30 meses que han estado subiendo tipos de interés, y cuánto tiempo estuvo el mercado durante el año 2021 y 2022, pues fueron 13 meses, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura la caída? Pues 12 meses. ¿Qué dice el cuadro de mando de Philip? Oye, pues en base a los indicadores macro que analizamos en el cuadro de mando de FILA, que como veis, bueno, pues todos los que hemos hablado anteriormente son los que intentamos analizar, de un 10 total que se valora sobre 10, bueno, pues están en 8,74. Entonces, bueno, pues podemos decir que los indicadores macro están muy bien. ¿Qué está ocurriendo con las variables cripto? Bueno, pues aquí es donde está mal. Mirar que de 10, pues solamente están puntuadas tiene una puntuación de 3,41. Entonces, bueno, pues lo que podemos decir que el tema cripto no le está afectando de momento la macro. Porque la macro en principio está bien, relativamente bien, aunque esté empeorando. Entonces, bueno, pues algo le está pasando a cripto. O puede ser que cripto se adelante a lo que va a venir dentro de unos meses, pero se está adelantando demasiado a lo que va a venir en macro, ¿no? Bueno, pues esto es un poco cómo evolucionan los productos, pues tanto de renta fija a corto plazo, a largo plazo, las acciones, cómo cuando hablamos de acciones podemos hablar incluso de Bitcoin, ¿no? O de las criptomonedas, cómo ha afectado en base a las políticas monetarias. Mirar que esto fue durante 2021 y 2022. Se inicia una política monetaria restrictiva con subidas de tipos de interés y eliminan oferta monetaria en circulación. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues como veis, cae el mercado de renta variable, cae en otros mercados y el único mercado que sube ligeramente son los de renta fija a corto, inversiones a 3 meses. Todo el mundo se pone a invertir a 3 meses o se pone en liquidez. Y bueno, pues la forma de obtener aquí rentabilidad es haciendo corto acciones, porque las acciones caen. Esto podríamos decir que fue el año 2022. ¿Qué ocurre después? Que estaríamos ahora en ese momento. Bueno, pues después de eso, los tipos de interés ya suben más calmadamente o incluso paran de subir, siguen reduciendo la M2 y aumentan el gasto público, ¿vale? Entonces hay una política monetaria restrictiva y política fiscal expansiva. Eso se ha producido durante 2023 y 2024. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, que la renta fija a corto, bueno, pues sigue ahí muy suavemente. ¿Y qué es lo que más suben? Pues acciones. Las acciones, como veis, durante 2023 y 2024 han estado subiendo. Bien, ¿qué ocurre? Ahora estaríamos en este punto. 2024-2025. ¿Qué ocurre cuando empiezan a disminuir los tipos de interés, aumentan la oferta monetaria y suben el gasto público? Estaríamos en este punto. Política monetaria expansiva y política fiscal expansiva. Pues mirar lo que ocurre. Lo que ocurre es que, bueno, pues empieza a caer renta variable, y lo único que sube es renta fija a largo plazo, los bonos y la renta fija a largo plazo. Entonces, una vez que se produce ese ajuste de tipos de interés, dependiendo la intensidad de ese ajuste, bueno, pues esto es lo que ocurre en los mercados, que realmente pues cae casi todo y lo único que sigue subiendo es la renta fija a largo plazo. Estaríamos ahora en o finales 2024 o principios 2025. ¿Y qué ocurre con una política monetaria expansiva y política fiscal expansiva después del ajuste de tipos de interés? Cuando ya han bajado los tipos de interés y mantienen los tipos de interés bajos y ¿qué ocurriría en ese momento? Desde que se produzca esa caída del Producto Interior Bruto en el que todavía no se ha determinado que vaya a ocurrir, todavía no nos deberíamos de preocupar, aunque tenemos que estar muy alertas de que lo que ocurra es, en primer lugar, que se ajusten los mercados y que luego vuelvan a subir debido a esa bajada de tipos de interés, ¿no? Un poco como conclusiones a nivel de macro. Bueno, pues la situación económica y laboral está empeorando, pero todavía no drásticamente, aunque tenemos que estar muy atentos. No hay problemas de morosidad o tensiones de liquidez en los bancos. Tampoco hay problemas en que los bancos estén poniendo trabas para dar operaciones financieras, ¿no? Esos son los indicadores que analizamos en el cuadro de mando de DefiLab, como veis aquí.
esta parte, el split de bonos y las condiciones financieras, pues son positivas, por eso está sumando en el cuadro de mando, ¿eh? Entonces, tampoco hay problemas en que las condiciones financieras de los bancos estén empeorando. Sí que es cierto que necesitamos llevar un seguimiento para evaluar la situación de pues, morosidad, evolución de viviendas, cobre, bueno, pues de todos estos indicadores que hemos dicho, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este cambio de política monetaria está generando volatilidad. Va a ser importante ahora el miércoles 18 esa bajada de tipos de la Fed, si va a ser un 0,25 o un 0,50. ¿Eh? Si es 0,50 yo creo que puede generar ahí una volatilidad, ¿no? Y un ajuste importante en los mercados y parece que el mercado dice que se va a ajustar un 0,50. Si bien es cierto que pensar que los mercados se adelantan a lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues la mayoría del mercado ya ha hecho el ajuste que tenga que hacer en principio, ¿no? Aunque luego siempre hay rebotes posteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de la intensidad de la bajada de tipos, bueno, pues pueden asustar un poco al mercado, ¿no? Y pueden hacer que caiga unos días, ¿no? Los mercados. Las bajadas de tipos al medio plazo, como hemos visto, al cabo de los meses sí que benefician al mercado, aunque se produzcan ajustes iniciales. Los mercados caen antes de que llegue la crisis, eso también lo hemos visto. Y de aquí a diciembre el mercado estima una bajada de tipos de interés de 1,25. Bueno, pues hay 3 reuniones de la Fed o en esas 3 reuniones o esas 3 sesiones donde nos dicen si van a bajar los tipos, el mercado está estimando que la Fed va a bajar 1,25. Entonces, bueno, pues la bajada de tipos de ese 0,5 puede provocar caídas iniciales en el mercado, aunque si la actividad económica, el empleo, la morosidad y la liquidez muestran datos positivos, bueno, pues continuará la tendencia alcista. ¿Qué nos está diciendo cripto? Bueno, pues cripto nos está diciendo, según como habéis visto el cuadro de mando de Philap, que sigue habiendo presión de venta a los mineros. El múltiplo Puel, bueno, pues está por debajo de 1, ¿no? Entonces, está ahí, hay momentos que está en 0,5, en 0,57, por debajo incluso de 0,65. Entonces, sigue habiendo presión de venta a los mineros. La utilización de las redes Bitcoin y Ethereum, por hablar de las más importantes, no están en los niveles que tendrían que estar para que se produzca cuando el mercado está en ebullición, ¿no? Entonces todavía está a niveles muy bajos. Los ingresos que reciban los mineros y los validadores por operaciones, por los fees de hacer transferencias, como hay poca utilización, pues están recibiendo pocos fees, están disminuyendo. Si nos vamos a los últimos meses, pues están disminuyendo los fees que están recibiendo por transferencias que se producen tanto los mineros como los validadores, tanto la red Bitcoin como la red Ethereum. El apalancamiento se ha reducido notablemente. Cuando el mercado está eufórico hay mucho apalancamiento. En las últimas semanas hay una dominancia importante del USDT. Esta cosa que cuando aumenta la dominancia del USDT es señal de que hay problemas en el mercado, ¿no? En las cripto. Y de momento está aumentando la dominancia del USDT. El TVL, del total de activos bloqueados en DeFi, está cayendo. Sin embargo, bueno, pues por ver cosas positivas, el ratio put-call a corto plazo sí que marca una caída de los mercados, pero a medio plazo marca subida. El hash ribbon y el hash rate de Bitcoin, bueno, pues están marcando señales positivas. Hash ribbon ha marcado compra y el hash rate está subiendo. Y luego, pues hay demasiado miedo en el mercado cripto todavía. Dado que es un mercado, bueno, pues que se mueve mucho por el FUD y el FOMO, extremo, pues como se fija mucho en las redes sociales, pues la mayoría de influencers, pues generan FUD o FOMO, pues para llamar atención y conseguir seguidores. Y siempre exageran las cosas, son un poco histriónicos, y siempre lo exageran todo. Yo a veces me pongo a analizar lo que dicen y digo, pero ¿cómo pueden decir estas barbaridades? Es la forma de atraer seguidores, generando FUD y FOMO. Entonces, bueno, pues al mercado cripto le afecta demasiado esto, ¿no? Igual que se pone muy eufórico cuando sube un poco, pues también se pone muy negativo cuando baja, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, sigue habiendo una presión de venta a mineros y falta que se produzca un fuerte impulso en el uso de la red Bitcoin y Ethereum. Oye, pues nada, si tenéis alguna pregunta o no estáis de acuerdo en algo, pues dejar el comentario en la caja de comentarios del vídeo. Bueno, oye, pues nada, que muchas gracias. Bueno, oye, espero que te haya gustado este vídeo y te haya quedado claro que a nivel macro, bueno, pues realmente no hay problemas de morosidad de momento, no hay tensiones de liquidez de la banca, el desempleo ha empeorado pero no está a niveles todavía alarmantes, el consumo también se está deteriorando, ¿no? Y la actividad económica, pero no está todavía a niveles alarmantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención? Bueno, pues al final a lo que realmente sí que le tenemos que prestar atención es a todo el tema de la política monetaria.
va a haber un cambio en la política monetaria y van a empezar a bajar los tipos de interés. Por eso la curva de interés se está desinvirtiendo. Estaba invertida en negativo y bueno, pues ya ha pasado a positivo. Y bueno, pues por otro lado también vamos a tener que ver cómo de intensa va a ser la caída de los tipos, ¿no? Una caída rápida y brusca, bueno, pues a lo mejor, aunque luego crezcan los mercados al cabo del año, por ahí, pues durante unos meses puede estar afectando a los mercados, ¿no? Y puede hacer producirse una caída en los mercados. Y bueno, ¿qué está pasando a nivel cripto? Eso es en cuanto a la macro. Pues lo que está pasando a nivel cripto es que yo entiendo que todavía, por determinados indicadores que existen, todavía hay una presión vendedora por parte de los mineros de Bitcoin, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues no está aumentando considerablemente el uso de las redes descentralizadas, ni Bitcoin, ni Ethereum. Y es importante ese aumento para que haga dispararse el uso y a su vez empujar los mercados. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en siguientes vídeos. Venga, chao. The day I die.